Estamos en el último pedacito de la sugya. Sugya significa el núcleo temático de un tema. Esta sugya es larga, sobre bikurim, sobre primicias. Estamos en el último pedacito en Yutes Amudales, 19a. Lo que tenemos hasta acá son varias opiniones sobre dos asuntos. Súper en resumen, muy resumen y muy rápido. Bikurim requiere de dos, las primicias, las frutas de primicias requieren de dos operaciones. Operación número 1, anaja, apoyado. Operación número 2, cría, lectura. Y lo que se está discutiendo acá es cuál de las dos operaciones es más importante, entre comillas, o sea, impide que el kohen pueda comer de los frutos de bikurim. La Mishnah lo que dice es, cría meakeves. Lo importante es la lectura. Y la Gemara explicó que esta es la opinión de Rabbi Akiva y de Rabbi Shimon. Jajamim dicen lo importante es apoyado, no la lectura, el apoyado. No quiere decir que uno no tiene que hacer el otro, se hacen los dos, como vamos a ver en un ratito. Pero ¿cuál es el definitivo? ¿Cuál es el que impide que el kohen pueda comer? De vuelta, la Mishnah entonces, Rabbi Shimon y Rabbi Akiva, en orden Rabbi Akiva y Rabbi Shimon, de edad, de épocas, lo importante es la lectura. Jajamim dicen, Rabbanan dicen, lo importante es el apoyado. En Yud G Samud Beis 18b, la Gemara trajo otras dos opiniones, que son Rabbi Yehuda y Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yehuda dice básicamente que lo importante no es el apoyado, lo importante no es anaja. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice lo importante es anaja, es el apoyado. Y ahora va a aparecer otra opinión. Estamos en Yud Samud Aleph, la sexta línea empezando de arriba. Omar Rav Sheishes, dice Rav Sheishes, Bikurim anaja meakeves bahen, cría en meakeves bahen. Bikurim, lo importante es el apoyado, anaja, la lectura no impide que el kohen pueda comer. Esto es lo que dice Rav Sheishes. Pregunta el Talmud, ¿qué mal? ¿Cuál es la opinión, cuál es el Tana, la opinión de la Mishnah, que apoya lo que dice Rav Sheishes? Porque Rav Sheishes es de la época de la Gemara, del Talmud, digamos, no de la Mishnah. Entonces, si Rav Sheishes dijo esto, ahora queremos saber en qué Tana se apoya Rav Sheishes para opinar así, que lo importante es el apoyado, no la lectura. Responde el Talmud, ¿qué hay Tana? Es la siguiente opinión, dos puntos. De Tania aprendimos en una braisa lo siguiente. Rabbi Yosi Omer, Shloisha Dvarim Mishum Shloisha Zkenim. Rabbi Yosi dijo tres asuntos en nombre de tres ancianos. Nosotros vamos a aprender uno solo, que es el que tiene que ver con nosotros, con Bikurim. Y con esto va a terminar la sugya, falta toda una página, pero con esto vamos a terminar este asunto, este núcleo temático de Bikurim, al respecto de Malkus, de los latigazos. Ese es el tema que nos ocupa realmente, porque Masejes Makois es sobre latigazos. Rabbi Yosi dijo tres cosas en nombre de tres ancianos. Rabbi Shmuel Omer, dice Rabbi Shmuel. Lo que viene ahora es un poco complicado, que prestar atención. Yo, para introducir el tema, hay asuntos en la Toira que requieren ser llevados a Jerusalén. Por ejemplo, Bejoir, el primogénito de un animal puro, por ejemplo, el primogénito de una oveja. Cuando un criador de animales tenía una oveja que daba su primera cría y era un macho, había que llevarlo a Jerusalén y dárselo al kohen. Ese es el Bejoir. Otro personaje, entre comillas, asunto que va a aparecer acá es Meiser Sheini. El segundo diezmo había que llevarlo a Jerusalén también y comerlo en Jerusalén o redimirlo fuera de Jerusalén. Ya hablamos de esto hace tiempo. Y el tercer asunto es Bikurim, las primicias, también había que llevarlas a Jerusalén. Son tres asuntos. Y ahora el Talmud va a empezar a discutir estos tres asuntos y la comparación entre ellos. Pero hay un ingrediente que se agrega a esta ensalada, que es Beis Hamikdash, el templo. Si el templo está construido, esa es una cosa. Llevas los Bikurim al templo y listo. ¿Qué pasa si el templo está destruido? ¿Estás obligado a llevar los Bikurim, las primicias, el animal, etc.? ¿Tenés que llevarlos a Jerusalén o no? O dicho de otra manera, que esto es lo que va a aparecer ahora. Si yo tengo el segundo diezmo, ¿puedo llevarlo a Jerusalén hoy con el Beis Hamikdash lamentablemente destruido? Espero que cuando se mire el video ya esté construido. Pero ahora que estamos hablando, no está construido lamentablemente. ¿Puedo llevar Meiser Shein, el segundo diezmo, a Jerusalén y comerlo?
En otras palabras, que es lo que va a aparecer ahora, la kedusha, la santidad del Beis Hamikdash y Jerusalén, continúa vigente a pesar de que el templo no está o se anuló con la destrucción del templo. Vamos a ver. Estamos. Rabbi Shmuel Oimer, dice Rabbi Shmuel, puede ser que una persona lleve el segundo diezmo en estos días, o sea, en la época que el Beis Hamikdash está destruido. La Mishnah fue escrita aproximadamente en el año 190 de la era común, y el Beis Hamikdash es destruido 68, 69, 70, es una discusión entre los historiadores de la era común, que sí que Bisman Azeh, hoy en día, es en la época de la Mishnah, que incluye hoy en día también que el templo continúa destruido. Puede ser que una persona lleve el Meiser Sheni, el segundo diezmo a Jerusalén hoy en día y lo coma, pueda comer de ese diezmo en Jerusalén. Vedinu, es un Kal Vachomer. ¿Sí? Kal Vachomer es un caso simple, un caso grave. Bejoir, el animal primogénito, Touna Vas Make, requiere que se lo lleve a Jerusalén. Es la aloje del Bejoir. La leche del animal primogénito, hay que llevarlo a Jerusalén. Y Meiser Sheini tiene que ser llevado a Jerusalén. Esto no es un Kal Vachomer BMS, se llama Ma Matzinu, parecido a un Kal Vachomer. Ma Matzinu es, así como encontramos en un caso una determinada ley, y ese caso tiene un denominador común con otro caso, vamos a aplicar esa determinada ley al segundo caso también. Así como es en el primer caso, va a ser en el segundo caso también, porque hay un denominador común. ¿Sí? Mamatzinu, ¿qué encontramos? Entonces, así como el Bejoir, el animal primogénito, hay que llevarlo a Jerusalén, y Meiser Sheini, el segundo diezmo, hay que llevarlo a Jerusalén. Ma Bejoir Einayela Bifnei Abais, ¿cómo es el caso del animal primogénito? Solamente se lleva a Jerusalén si hay Beis Hamikdash construido. De la misma manera, Meiser Sheini, el segundo diezmo, solamente se lleva a Jerusalén frente al Beis Hamikdash, cuando hay Beis Hamikdash. Entonces, de vuelta, denominador común, Avas Makoy, llevar a Jerusalén. Entonces, así como Bejor se lleva a Jerusalén y es frente al Beis Hamikdash, Meiser Sheini se lleva a Jerusalén, es frente al Beis Hamikdash. Quiere decir que hoy en día no podés comer Meiser Sheini en Jerusalén, porque está destruido el Beis Hamikdash. ¿Cuál es el problema? Bejoir, el primogénito, el animal primogénito, tiene una jumbra, una cuestión estricta que no se encuentra en Meiser Sheini, en el segundo diezmo. ¿Cuál es el asunto estricto que tiene el Bejoir? Que requiere salpicado de sangre y requiere ofrendar miembros en el altar. El resto de la carne se lo comía el Kohen, pero había que salpicar la sangre en el Beis Hamikdash, en el altar, en el templo. Así como entonces el Bejoir requería una jumbra, una cuestión que no se encontraba en Meiser Sheini. Meiser Sheini es producto de grano, trigo y este tipo de cosas. ¿Qué vas a hacer? Shita, vas a degollar el trigo, claro, lo vas a tirar en el altar. ¿De qué estamos hablando? El Bejoir, entonces el primogénito, tiene una cuestión estricta que no se encuentra en Meiser Sheini. ¿Cómo aprendes Meiser Sheini del Bejoir? Porque tienen un denominador común. Hay un componente que está en Bejoir y no está en Meiser Sheini. Entonces no los podés comparar, no podés aprender uno del otro. Esto es lo que está planteando el Talmud. Entonces, el Bejoir, estoy repitiendo nada más, requiere que salpique la sangre del animalito después de degollarlo en el altar, y que ofrendas partes del animal en el altar. Responde el Talmud, Bikurim y Oijiju. Te voy a traer un tercer asunto que te va a demostrar que requiere ser llevado al Beis Hamikdash y no requiere ser salpicado su sangre en el altar. Bikurim, frutas. ¿Qué vas a degollar la uva y ser? No. Entonces, acá aparecieron lo que yo dije antes, los tres componentes: Bejoir, primogénito; Meiser Sheini, segundo diezmo; y Bikurim, primicias.
simplemente para aclarar. En los tres casos hay que llevarlos al templo, pero hay diferencias. Hay diferencias. Porque el Bejoer requiere ser salpicado en el altar. Maiser Sheini no. Y Bikurim tampoco. Pero Bikurim tiene algo que los otros dos tampoco tienen. Bikurim requieren ser apoyados en el Beis Hamikdash. Entonces vemos que Rabbi Shmuel es el que opina que Anaja Meakedes, apoyar los Bikurim en el templo, son fundamentales. Porque dijo solamente Anaja. Debería haber dicho Anaja Bekria. ¿Se entiende? Sí. Pero no dijo eso. Dijo solamente. Ahora lo va a preguntar el Talmud mismo. Yo me estoy adelantando, pero a propósito. Vemos entonces que es Rabbi Shmuel el que opina que Anaja Meakedes, apoyado en el templo, impide Kriya Ina Meakedes, pero no la lectura. ¿Estamos? Estamos. Entonces, quisimos aprender Meiser de Bejoer. No pudimos, porque Bejoer tiene un componente Hamur estricto que Meiser no tiene. Apareció Bikurim, que tiene el mismo componente que en Bejoer y Meiser, y no tiene ese componente estricto que tiene el Bejoer, que es salpicar la sangre, pero tiene otro componente estricto. Entonces estamos medio en la calle, porque los tres tienen un componente, un denominador común, llevarlo a Jerusalén, pero cada uno tiene otra cosa que no se encuentra en el otro. Ya vamos a ver qué tiene Meiser, paciencia. ¿Estamos? Sí. Talmud Loimar. Entonces vení, te voy a enseñar. Estamos en problemas entre estos tres componentes, no sabemos cómo compararlos. El Pasuk dice así: trajimos antes de este versículo. Vas a comer allá, que la Toira está hablando de Jerusalén, el lugar en donde Hashem elige. Vas a comer allá, frente a Dios tu Señor, en el templo tiene que ser. Lifnei Hashem Elokeja. El versículo ese dice, de vuelta, Maisar de Ganja, Tirishhavitz Aleja, Ubejorez de Karjavetz Eneja. Dice, Maisar dice Bejoer. El versículo menciona el diezmo y el animalito primogénito. Makish Maisar de Bejoer, como la Torah trajo en un mismo versículo, igualados, el diezmo, el segundo diezmo, y el Bejoer y el primogénito. Entonces, si no pudimos aprender con una forma de interpretar la Torah, que es Mamatzinu, así como encontramos en un lugar, lo trasladamos a otro lugar, no pudimos aprender de ahí, vamos a utilizar otro método que se llama Hekesh. Hekesh es una comparación en donde dos asuntos diferentes están traídos de la mano, uno al lado del otro. Sí, comparación no es la mejor palabra, están como igualados. Es como una confrontación. Sí, están como igualados, en la misma categoría. Entonces acá tenemos en el mismo versículo Meiser, diezmo y Bejoer, el primogénito, quiere decir que comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? Ma Bejoereno el Livnei Abais. ¿Cómo es? El primogénito solamente puede ser llevado frente al Beis Hamikdash cuando está el Beis Hamikdash construido. Af Meiser el Livnei Abais. De la misma manera, el diezmo solamente se lleva a Jerusalén si el Beis Hamikdash está construido. ¿Estamos? Sí. Punto. No terminamos, pero punto. Hasta acá la Braisa, y hasta acá lo que aprendimos en la Braisa es que Rabbi Shmuel dice Hanaja Meakedes. El apoyado de los Bikurim en el Beis Hamikdash es fundamental. ¿Ok? Pregunta el Talmud, esta es clásica lógica talmúdica, que yo lo mencioné antes, adelantándome a propósito para que sea más fácil lo que viene ahora. Veim Isa. Y si es así, voy a traducir a propósito sin explicar, para que nos demos cuenta que hay que ponerle cabeza a esto, porque si no, estamos perdidos. Y si es así, que venga a preguntar cómo son los bikurim, las primicias que requieren tanto lectura como apoyado. Punto. ¿Qué está diciendo el Talmud? Lo que yo mencioné antes. En la Braisa, Rabbi Shmuel dice que no podés aprender de así como el primogénito debe ser llevado a Jerusalén, de la misma manera el Meister debe ser llevado a Jerusalén. Esto es un aprendizaje erróneo,
porque el Bejoer, el primogénito, requiere salpicado de sangre y ofrendado en el altar. Entonces apareció el Talmud y dice, yo te voy a traer un tercer componente, el Bikurim, las primicias, que tienen que ser llevados a Jerusalén, tienen que ser apoyados en el templo y no requieren ser salpicados de la sangre, porque no hay sangre, es una fruta. Del hecho, esto es lo que yo digo antes de la lógica talmúdica, del hecho de que Rabbi Shmuel solamente mencionó Hanaja, quiere decir que ese es el componente importante de Bikurim y no cría, y no la lectura. ¿Estamos? Sí. Esto es lo que acaba de plantear el Talmud. Y Misa sí es que la lectura también es importante. ¿Por qué no lo introdujo Rabbi Shmuel en su frase? Debería haber agregado una sola palabra más. Hanaja Bekría. Entonces aprendemos de acá que Rabbi Shmuel dice Hanaja meakeves baen, Kría ein meakeves baen. El apoyado de los bikurim, de las primicias, impide que se coma, y la lectura no. Es Rabbi Shmuel ese personaje. Es Rabbi Shmuel. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora el Talmud va a rechazar esta lógica. El Talmud la va a rechazar. Y va a decir así. Omar Rabashi. Dice Rabashi. Nehide ikuva leika. Mitzvah mi leika. Momento. Es verdad. La lectura sobre los bikurim, sobre las primicias, no impide que el kohen coma. Pero una mitzvah hay. No quiere decir, es importante por lo menos leer. La lectura la tenés que hacer igual. Puede ser que no sea el componente fundamental de los bikurim, y el componente fundamental es apoyarlos en el templo. Pero la lectura la tenés que hacer igual. Es una mitzvah. Es una mitzvah. Tenés que decir frente a Dios. Es una mitzvah. Entonces vos querés aprender de la braisa, que cría la lectura. Ni existe, evidentemente no es fundamental. Pregunta Rabashi, momento, mitzvah de leer hay. Si no leíste, es kosher igual, pero la mitzvah está. Veleima mitzvah, entonces, ¿por qué? Si vos querés ser preciso con las palabras de Rabbi Shmuel, que solamente mencionó Hanaja y no mencionó cría, estás equivocado. No podés ser preciso. Porque por lo menos debería haber dicho mitzvah. Hay una mitzvah de leer. No lo dijo. Quiere decir que ni siquiera estaba lidiando con la lectura. Solamente estaba hablando de la hanaja, del apoyado. Y podría tranquilamente ser que la lectura también sea importante, pero no lo mencionó simplemente. No estaba hablando de la lectura. Estaba hablando solamente del apoyado. ¿Se entiende cómo Rabashi quiere rechazar esto que acabamos de decir? Lo voy a decir de otra manera nada más. Este se me está durmiendo. Lo voy a decir de otra manera nada más. Rav Sheshes, o la Gemara en realidad, no Rav Sheshes, quiso probar de esta braisa que Rabbi Shmuel es el autor de la opinión que dice que lo importante es apoyado y no la lectura. Porque la prueba es de que cuando habló del tema de Bikurim, solamente dijo apoyado y no dijo lectura. Rabashi dice, momento, el hecho de que no haya mencionado la lectura no es prueba de que no sea un componente importante. ¿Y cuál es? ¿Por qué digo esto? Muy simple. Si bien podemos discutir si la lectura es el fundamental o no es el fundamental, esto es discutible, pero que hay una mitzvah de leer, nadie lo discute. Entonces, Rabbi Shmuel por lo menos debería haber mencionado que hay una mitzvah de leer, y no lo hizo. Quiere decir que ni estaba hablando del tema. No estaba hablando del tema. Y que sería prueba de que la mitzvah de leer está supuesta, no claro, omitida. Ahora vamos a ver por qué. Lo omitió a propósito. Entonces no es prueba de que la lectura no impide. Porque fue omitida a propósito. ¿Por qué fue a propósito omitida? Omar Rabashi kivan dika bikure yager de boile meimarash nishbashem la veiseine vrematzi Omar leipsikale. Rabashi dice así. Yo te voy a explicar por qué Rabbi Shmuel omitió hablar de la lectura. Porque existe un ger, un converso,
Voy a traducir las palabras exactas, así el que sigue en la página va a poder. Omar Rabashi, dijo Rabashi, Kivan de Ika Bikuria Ger, dado que existe el Ger, el converso, que lleva también sus Bikurim, sus primicias de su campo, de Boilen Meimar, parte de la lectura es, el Ger y cualquier Yehudi que lleva Bikurim tiene que decir, Asher Nishba Shem Lavoiseinu, le agradecemos a Dios por la tierra que Dios juró a nuestros padres. Momento. Al Ger, el converso no puede decir que Dios le juró a sus padres la tierra de Israel. Si sus padres no son judíos, por eso es un Ger. Entonces, ¿cómo vas a estar diciendo mentiras? Dios no juró a tus padres, nada. Habrás jurado otras cosas, pero la tierra de Israel no. Pero hay Matzi Omar. Y no puede decirlo, porque es mentira. ¿Estamos? Sí. Entonces, como Rabbi Shmuel no tenía claro si el Ger dice esto o no lo dice, entonces directamente omitió la lectura. No se quiso meter en el problema de la lectura, solamente habló del apoyado. Entonces lo que podemos aprender de esta braisa es que para Rabbi Shmuel el apoyado de los Bikurim efectivamente es muy importante, pero puede ser que la cría la lectura también. Podría ser tranquilamente que Rabbi Shmuel opine, tanto el apoyado como la lectura impiden que el Kohen coma. Podría tranquilamente ser, pero no lo sabemos. Y a propósito, Rabbi Shmuel no lo quiso decir, para que nadie extraiga conclusiones de sus palabras en forma errónea. ¿Estamos? Sí. Quiere decir que, simplemente para tener en cuenta, no es que se aprende de acá ni nada por el estilo, pero en la Torá una omisión también tiene su sentido. Por alguna razón específica, no voy a hablar de este tema. No es que me olvidé. No lo quiero decir. Por tal o cual razón. Será correcto, no es el caso ahora, pero es un ejemplo nada más. En este caso, Rabbi Shmuel no quería hablar de cría. Entonces no saquemos conclusiones de su omisión, porque tranquilamente lo puede haber omitido por otra razón. Y no por la que nosotros pensamos. Nosotros pensábamos que Rabbi Shmuel omitió la lectura, porque para él la lectura no era importante. No te equivoques. Rabbi Shmuel omitió la lectura porque no tenía claro la halajá, la ley, de si el ger, el converso, debe decir el texto o no lo debe decir. Porque el texto incluye una frase que para un ger sería mentira. Entonces, como Rabbi Shmuel no quería meterse en ese tema, omitió el tema, chao. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora el Talmud tiene otra pregunta. Y volvamos para atrás. ¿Por qué no volvemos para atrás? Y volvemos a analizar este asunto. Ahora volvemos al Bejor y al Maiser. El Bikurim básicamente ya lo dejamos. Ya lo dejamos. Volvemos al Bejor y al Maiser, al primogénito, al animalito primogénito y al diezmo. Volvamos para atrás y extraigamos la halajá de si se debe llevar el diezmo al Jerusalén para comerlo hoy en día, con esta técnica que se llama Bamei Tzad, comparación de denominadores comunes. Y aprendamos que Bikurim también debe ser, tampoco puede ser llevado al Beis Hamikdash, así como Bejoir, el primogénito. ¿Sí? El primogénito no se llevaba al Beis Hamikdash porque no hay templo, porque no se puede salpicar la sangre, y de ahí aprendimos al Maiser, que el Maiser tampoco se lleva al Beis Hamikdash porque este es un Hekesh, están comparados, están igualados con el Bejoir. Aprendamos que el Bikurim, que tenía un componente igual que tanto Bejoir como Maiser, que debe ser llevado a Jerusalén, Bikurim tampoco hay que llevarlo porque tiene un componente igual que Bejoir y Maiser. ¿Estamos? Habría que hacer una tablita. Sí, triple entrada. Sí. Pone el Talmud, porque hay un componente que tienen tanto Bejoir como Bikurim que Maiser no tiene. Tzad Mizbeach. Tzad Mizbeach significa, traducción literal, un concepto de altar. En Bejoir, en el primogénito, la sangre hay que salpicar en el altar. En el Bikurim hay que apoyarlos al lado del altar. El Maiser no.
Todo esto empezó unas líneas atrás, ¿cuántas líneas atrás? 20 líneas atrás. La pregunta que hizo Rabbi Shmuel, que Rabbi Yosi dijo el nombre de Rabbi Shmuel, puede ser que una persona lleve Maiser Sheni hoy en día a Yerushalayim y se lo coma. Quisimos aprender de Bejor. De Bejor no podemos aprender, porque Bejor tiene que ser salpicado en el altar. Quisimos aprender de Bejor y Bikurim. Bejor y Bikurim. ¿Sí? Y terminamos trayendo un versículo en donde dijimos, no, fíjate que Bejor y Maiser van de la mano, están juntos. ¿Sí? En el mismo versículo. Maiser de Garjati, Reshhavitzareja, Bejoreis, Bekarja, Betzaneja, etc. Hekesh. Se pregunta el Talmud, pará, ¿por qué no tomás Bejor y Bikurim y entre los dos aprendés a Maiser? Porque los tres tienen que ser llevados a Yerushalayim. Responde el Talmud, no. Bejor y Bikurim tienen Tzad Mizbeach, tienen algo que ver con el altar, y Maiser no. Entonces Bejor y Bikurim nos sirven para aprender sobre Maiser. Tuvimos que recurrir a Hekesh, a poner juntos Bejor y Maiser, para aprender de Bejor hacia Maiser, porque de Bejor y Bikurim no podemos aprender a Maiser, porque tienen que ser llevados al altar. ¿Estamos? Sí. Bien, continuamos. Maika Sabar, ¿cuál es la opinión de este Tana? Ok, terminamos. No terminamos nada, pero aparentemente terminamos un tema. Bejor tiene que ser llevado a Yerushalayim. Todavía no sabemos por qué, ahora la Gemara lo va a discutir. Bejor tiene que ser llevado a Yerushalayim. Del Bejor aprendimos con un Hekesh, que están en el mismo versículo igualados, Maiser y Bejor. ¿Estamos? Que el Maiser también debe ser llevado a Yerushalayim. Sobre Bikurim, la Torah dice Befeirush, claramente tiene que ser llevado a Yerushalayim. La Gemara preguntó, ¿por qué no aprendimos de Bejor y Bikurim a Maiser? No se puede, porque los dos tienen algo que ver con el altar, que Maiser no tiene nada que ver con el altar. Bien, pero todo esto, suena de todo esto, que la Kedusha, la santidad de Yerushalayim está ahí. No se movió ni un pelo a pesar de que fue destruido el Beis Hamikdash. Porque si nosotros dijésemos que no hay Kedusha en Yerushalayim, no hay ninguna santidad en Yerushalayim, ¿qué está diciendo Rabbi Shmuel? ¿Vas a llevar el Maiser Sheni a Yerushalayim hoy en día y lo vas a comer? Comé lo que quieras en donde quieras, ¿a mí qué me importa? No. Maiser Sheni tiene que ser comido en Yerushalayim. Entonces Rabbi Shmuel está diciendo, Yerushalayim es importante, es una ciudad santa. Y la santidad de Yerushalayim tiene que ver con el Beis Hamikdash, con el lugar que Dios eligió. Entonces, ¿cómo Rabbi Shmuel está diciendo, ay, voy a comer Maiser Sheni en Yerushalayim? ¿La Kedusha de Yerushalayim existe todavía o no? Esto es lo que plantea el Talmud ahora. Mai Kasabar, ¿cuál es la opinión de Rabbi Shmuel? Y Kasabar Kedusha Rishona Kitcha Leshaita Bekitcha Lasidlovei. Si Rabbi Shmuel opina que la santidad primera, o sea, cuando fue santificada Yerushalayim y construido el Beis Hamikdash, el primero, Kitcha Leshaita santificó el lugar en su momento y santificó el lugar para el futuro por venir, o sea, para todas las generaciones. Hoy pasó hoy. Si es así, afilo mejor dame. El animal primogénito también lo deberías llevar a Yerushalayim. Es verdad, no podés salpicar sobre el altar porque no está el altar. Pero si la santidad de Yerushalayim sigue en pie, el primogénito hay que llevarlo a Yerushalayim también. En la Braisa había dicho que el Bejor es solamente el Lifnei Abais, frente al templo. Dice que el templo tiene que estar construido. Entonces acá está planteando, un momento, si la Kedusha del lugar, la santidad del lugar continúa vigente, entonces ¿por qué el primogénito, el animal primogénito, solamente puede ser llevado a Yerushalayim Lifnei Abais, frente al templo? Aunque no haya templo también, si la Kedusha está. Paréntesis, el Rambam dice que se pueden hacer ofrendas en el Mizbeach, en el altar, incluso si no hay templo. ¿Por qué hoy no lo hacemos? Porque no sabemos exacto dónde está el Mizbeach. El Rambam también dice que uno de los inyonim, uno de los asuntos de Bias a Mashiach, la venida de Mashiach, es que un profeta nos diga exacto dónde está el Mizbeach, dónde debe estar el altar.
porque ese es un lugar importante, es el lugar donde el primer hombre fue creado, es el lugar donde Abraham sacrificó a Yitzhak, quiso sacrificar a Yitzhak, etc. Es un lugar importante en el mundo, es el lugar donde durmió Jacob. Sí. Ok, entonces cerramos paréntesis. El punto es que si la opinión de Rabbi Shmuel es que la Kedusha está vigente, la santidad está ahí presente, entonces el Bejor, el primogénito, el animal primogénito, también debería ser llevado a Jerusalén. ¿Por qué no? Y pero por el otro lado, al revés, si la opinión de Rabbi Shmuel es que la santidad primera santificó para su momento, pero cuando se destruyó el Beis Hamikdash se fue esa santidad, se anuló, no está más, Jerusalén no es Ira Kodesh, no es, la llamamos igual Ira Kodesh por otras razones, pero me refiero a que no tiene la kedusha del altar para hacer sacrificios. Si supiésemos dónde está el altar, a filo mejor nada me ¿por qué Rabbi Shmuel está tan seguro que el Bejor se lleva al Lifnei Abad? ¿Cuál es su seguridad? Debería estar inseguro sobre ese tema también. ¿Por qué está tan seguro que se puede llevar el Bejor y tiene que ser Lifnei Abad? Si la kedusha no está, ¿cuál es la certeza que tiene? Al comienzo de la Braisa, Rabbi Shmuel había dicho, unas líneas atrás, quizás uno podría decir que uno debe llevar el Meiser Sheini hoy en día, el segundo día, a Jerusalén y comerlo ahí, y dijo, Bedinu, te lo voy a enseñar con una comparación. Bejor está una basmakim, al Bejor hay que llevarlo. ¿Cómo sabes que al Bejor hay que llevarlo? Si no hay Beis Hamikdash, no hay Kedusha. ¿Cuál es la certeza? ¿Por qué empezó directamente asumiendo al animal primogénito hay que llevarlo a Beis Hamikdash? ¿De dónde salió esa certeza? Si él dice que la Kedusha está ahí, entonces, ¿qué? La Kedusha está ahí, hay que llevar cualquier cosa. Si la Kedusha igual está ahí. Y si dice que la Kedusha no está ahí, ¿cuál es la certeza que el primogénito hay que llevarlo? Que de ahí aprendió a Meiser, que no nos sirvió, y que hicimos un Hekesh, ok. Estamos en una página medio complicada. Omar Rabina, dice Rabina, Leoilom Kasabar, te voy a decir, con seguridad opina Rabbi Shmuel que la santidad de Beis Hamikdash santificó en su momento y no para el futuro. No es un lugar santo, por lo menos para lo que está hablando acá. Entonces, ¿cuál es la certeza de Rabbi Shmuel que debe ser llevado el Bejor a Jerusalén? Y la única razón por la cual no lo llevamos a Jerusalén es porque no está el Beis Hamikdash. Y eso anuló la Kedusha entera. Pero si hubiese estado el Beis Hamikdash, llevaríamos Bejor. Y Meiser Sheini, acá viene la cuestión. El segundo diezmo que no necesita del Beis Hamikdash, tampoco hay que llevarlo. Este es el Hidush de Rabbi Shmuel. El Bejor tenés que sacrificarlo en el altar, salpicar la sangre, etcétera, etcétera. No hay Beis Hamikdash, no lo lleves. Pero de ahí aprendimos a Meiser, que así como no se lleva el primogénito, tampoco se lleva el Meiser. Pero pará, el primogénito requiere Beis Hamikdash para salpicar la sangre. El Meiser no. Entonces, ¿quién te dijo que no hay que llevar Meiser porque no hay que llevar Bejor? Quizás no hay que llevar Bejor porque no hay Beis Hamikdash, pero la Kedusha de Jerusalén igual está. Lleva el Meiser y comer ahí. Pero dice Rabbi Shmuel que no. Que hay un Hekesh, están igualados Bejor con Meiser, así como no llevamos Bejor, no llevamos Meiser, pero no tiene nada que ver uno con el otro, solo porque están en el mismo versículo. Uno requiere Beis Hamikdash y el otro no. ¿Estamos? Entonces dice Rabina, yo te voy a explicar. La Kedusha solamente, la santidad de Jerusalén funcionó en su momento y no funcionó en el futuro por venir. Aún así, acá estamos hablando de que solamente se lleva el Bejor frente al Beis Hamikdash, porque estamos hablando de un Bejor que ya participó del Beis Hamikdash y ahora no lo puede hacer más. ¿Qué significa esto? Lo voy a leer, porque si no suena rarísimo. Se están redurmiendo, así que o no entienden nada. No, estoy tratando de imaginar el Bejor.
Y estoy tratando de imaginarme el Sí, lugar de ahí. Mira el video después de pensar que hay 50 tipos acá durmiéndose. No. Trato de imaginarme el tipo en el lugar donde estaría el Beit Hamikdash. Ahí va, escuchen. Este es re complicado. A ver. Aquí el caso es el siguiente, esto es bien talmúdico también. El caso es el siguiente: un animal primogénito fue llevado al Beis Hamikdash, fue degollado en el Beis Hamikdash, se salpicó la sangre en el altar, en el Beis Hamikdash, y destruyeron el Beis Hamikdash. Caso totalmente border Sí, para despertar a cualquiera. Ahora, aquí viene la cuestión. Claro. La carne de este animal todavía está ahí. Imaginemos una destrucción de Beis Hamikdash instantánea. Sí. La carne todavía está ahí. ¿Puedo comer, el Kohen puede comer la carne o no? Esa es la shayla. ¿Puede comer la carne del Bejor o no? Mientras el Beis Hamikdash estaba construido, Avada, y claro que sí puede comer. La shayla es, ya participó del componente Beis Hamikdash este Bejor. Ya no necesita más al templo. ¿La Kedusha está ahí o no? ¿Puedo comer la carne o no? Ya no hay más templo. Hace 5 minutos había templo, salpicamos la sangre, ahora no hay más templo. ¿Puedo comer o no? Esto es lo que está pasando acá. Umakshinan, acá viene la otra parte de la explicación. Umakshinan, y comparamos, igualamos, besaroy ledamoy, la carne del animal, para hacer un asado, a su sangre, para ser salpicada en el altar. Ma damoy bemizbeach, ¿cómo es la sangre del animal el Bejor? Era salpicada en el altar, a pesar de bemizbeach. Entonces la carne de este animal solamente puede ser comida si el altar está puesto, está construido, está entero. ¿Estamos? Sí. Esto se llama un hekesh. Así como la sangre requiere del altar, la carne requiere del altar. Bien, esto es Bejor. Continuamos un paso más. Un makish maiser de Bejor. Y ahora hacemos otra igualación. El diezmo con el Bejor. Así como el Bejor requiere del altar, tanto la sangre como la carne, el maiser requiere del altar. No solamente Yerushalayim, el altar. Y Cuni también. Entonces, espera. Entonces, según Rabina, esta es la explicación de Rabina, la Kedusha de Yerushalayim no está vigente como era en la época del Beis Hamikdash. Entonces, así como no podés llevar el Bejor, tampoco podés llevar el maiser, el diezmo, y comerlo ahí en Yerushalayim. La Kedusha no está. No lo podés llevar y comerlo ahí. Y el maiser no necesita el templo. No importa, porque el maiser se aprende del Bejor. Y el Bejor, la carne del Bejor, se aprende de la sangre. Claro. Y así como o sea, la sangre. Él no podría comer esa carne. No. Así como la sangre necesita el altar, la carne del Bejor necesita el altar, el maiser necesita altar. ¿Estamos? Sí. Bien, no terminamos. Pregunta la Gemara, una pregunta muy interesante. Es complejo esto. Vamos a ver si lo hago lo más sencillo que pueda. Momento, dice el Talmud. Cuando vos aprendés un componente de otro componente en forma de hekesh, igualamos este con este, eso ya no podés utilizarlo para enseñarle a un tercer asunto. Es un claro. No es transferible. Davar alomet behekesh, no melamet behekesh. No podés davar alomet behekesh, hoizro melamet behekesh. No funciona así. En Muktashin, en Kodoshin, quiero decir, lo mismo. En asuntos de misbeach, de altar, de korbanos, de sacrificios, esta es la regla. Davar alomet behekesh, algo que aprendiste de una comparación de dos lugares, no lo podés trasladar a un tercer lugar. Esa es la regla. Alajara Moshe Misina, digamos, nosotros lo recibimos de Moshe en Monte Sinai, la forma de entender la Toiro en Kodoshim. Claro, es como si dijéramos, lo que se extrapola una vez no se puede volver a extrapolar. En Kodoshim. Porque ya no en transfiere la verdad. Correcto. En lo que tenga que ver con Korbanos, no. En otros asuntos sí. En lo que tiene que ver con Korbanos, no. Entonces acá tenemos un problema. Tenemos
La sangre del Bejoer le enseña, del primogénito, le enseña la carne del Bejoer. Y la carne del Bejoer le enseña al Maiser, al diezmo. 3. Uno le enseña al otro y el otro le enseña al otro. No se puede. Responde el Talmud: Maiser Dagan, Julinu. No entendiste. El diezmo de los granos no es Muktashim, no es santo, es Julin, es mundano. Lo puede comer cualquiera, no requiere kohen, no requiere nada. Hay que llevarlo a Jerusalén, pero esto es otro maíz, es otra historia. Entonces acá no me digas que en Kodoshim, en objetos santos, corbanos, etc., no se puede aprender uno del otro 2 veces, porque acá no es Kodoshim, es maíz. No terminamos igual. Pasamos a Yute Samud Beis, 3 líneas y terminamos. Esto tiene sentido, esto es una discusión en otro lugar en el Talmud. Esto tiene sentido cuando decimos que seguimos al Lomed, al que aprendió. Entonces, Davar Lomed Behekesh, Eine Choizer Melamed Behekesh. En hebreo tenés Lomed, es el que aprende, Melamed es el que enseña. Sí. Entonces, Davar Lomed Behekesh, aprendimos la carne del Bejor de su sangre. Ese fue el Hekesh. Davar Lomed Behekesh, el Bejor que aprendió de la sangre, Davar Lomed Behekesh, no puede ir a enseñarle a otro. ¿Estamos? Sí. Bien. En Kodoshim. Pero dijimos que Maiser no es Kodoshim. ¿Estamos? Entonces, la carne del Bejor aprendió de la sangre y la carne del Bejor le enseñó a Maiser. Eso está bien, porque Maiser no es Kodoshim. Y esto es lo que quiere decir Azlinan Basar Lomeid. ¿Cuál es el de los 3 componentes? Tenemos la sangre, carne, diezmo. El que aprendió es la carne. Ese le puede enseñar a otro. Perfecto. Lo le mandé a Amar Basar Melamed Azlinan. Pero de acuerdo a la opinión que dice que seguimos al que enseña, la sangre le enseña a la carne y la carne al maíz, al diezmo. ¿Quién es el que enseñó en principio? La sangre. Ahí ya tenés 2, Hekesh. De sangre a carne, y de sangre, digamos, al diezmo. Y 2 Hekesh, nadie está de acuerdo que se puede. ¿Qué vas a decir? Hay una opinión que opina así, y toda la lógica que dijimos anteriormente no tiene ningún sentido. Responde el Talmud: Dam u Basar Hadamel Sahih. La sangre y la carne son lo mismo, es una cosa, es uno solo. Según esa opinión, no es que la sangre le enseña a la carne. Carne y sangre van de la mano, y ellos le enseñan a Maiser, que a su vez Maiser es Julin, es algo mundano, entonces puede aprender de ellos. ¿Estamos? O sea, se pueden asimilar los 3 componentes. Correcto. Según pues esa los opinión, 3 son 2 y los lo 2 son acomodamos de acuerdo a todas las opiniones. Claro. Ahora, todo esto, ¿para qué servía? Todo esto servía para aprender sobre el Maiser. Que el Maiser hoy en día no se lleva a Jerusalén, no se come en Jerusalén, hay otras cuestiones, se redime, yo qué sé. No se lleva a Jerusalén. ¿Y todo esto para qué lo queríamos? Para saber que Bikurim, la opinión de Rabbi Shmuel es que Anaja Meakeves, con seguridad apoyado impide, y Kriya no estamos seguros, no sabemos. La opinión de Rabbi Shmuel por lo menos no lo sabemos. La Mishnah decía que la lectura es lo importante, sí impide, y Rabbi Akiva y Rabbi Shimon decían que no impide. Diferentes opiniones. ¿Estamos? Sí. Con esto terminamos Bikurim.